Esta noche estamos hablando o iniciando este fin de semana y este pasaje que ha sido el tema o es el tema de lo que estamos haciendo, el esfuerzo, la dedicación de este fin de semana, lo que hace la presencia de Dios y hablar de la grandeza de Dios, cuán grande es Él, ¿verdad? Lo que hemos cantado, lo primero que hace es exponer, ¿qué será lo opuesto a grandeza? ¿Lo pequeño que somos? Entonces, hablo de la grandeza, cantamos de eso, porque el pasaje que estamos leyendo, donde hemos basado esto, dice, y si no les parece bien servir al Señor, hablando Josué, ¿qué es lo que dice? Escojan hoy. Y este es hasta cierta manera el objeto, la razón de escoger. Aparentemente, el escoger es simplemente a quién van a servir. El ser humano no tiene la habilidad de ser un free agent. El ser humano nunca está literalmente sin servir a alguien. Siempre serviremos a alguien. Inclusive, el reto que tenemos cuando servimos a nosotros mismos en lugar del Señor es que nosotros somos el peor ejemplo de ser dioses. Si no servimos al Dios de la Biblia que hemos cantado, nos servimos a nosotros mismos. Y esa es una muy mala opción, porque somos muy malos dioses nosotros. No sé si han dado cuenta de ello. Tratar de satisfacernos a nosotros mismos es una de las peores decisiones que estamos. Entonces, observen eso, ¿a quién van a servir? Y dice, y aquí están las opciones, si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra, ¿qué dice? Habitan. Pero, aquí es la transición gramatical, pero yo y mi casa serviremos al Señor. La cosa con este canto que hemos entonado de la grandeza del Señor, y una vez más, ese es el punto. Las palabras de Josué, que ustedes ya escucharon varias referencias de ello y creo que conocen la historia de Josué, las palabras de Josué no son palabras que simplemente están dadas para corregir un problema que hay en la cultura o en la generación, aunque lo es. O sea, lo que están diciendo, esto no es simplemente una corrección o es un mandato o es un reto. La razón que Josué está dando esta opción no es por lo que el pueblo está haciendo, es por quién es Dios. Porque una vez más, Dios es quien expone nuestra condición. Entonces, cuando hablamos acerca de que escojan a quién van a servir y todo eso, y aparentemente el pueblo se está rebelando y le dan la vuelta a la página y entran al libro de Jueces y encontramos trágica la situación, ¿no es cierto? Entonces, mi punto es este. El punto aquí es de que cuando Dios es el objeto, cuando Dios es la razón, cuando la santidad de Dios, cuando la grandeza de Dios es de lo que estamos hablando, una de las cosas que esta noche tenemos que reconocer es precisamente que quien está en problema es esta palabra, que está aquí. Y quiero que hablemos un poquito acerca de la casa, del hogar, del núcleo, de lo que somos en ese aspecto. Porque dice él que yo y mi casa serviremos a Jehová. Y aquí está el punto. Con respecto a la familia, lo que ha cambiado han sido precisamente los valores. ¿Sí ven eso en la pantalla? Han cambiado los valores. Y cuando uso la palabra valor, la quiero contrastar con la palabra principio o ley. Valor, principio o ley. Porque si se pone a pensar en el cinto de seguridad cuando se instaló, cuando se inició en Estados Unidos, se inició como un principio o como una ley. No era opción, hay que ponérselo, si no hay una infracción, ¿verdad? Entonces es una ley. Eventualmente el cinto de seguridad a través del tiempo se convirtió en un valor. De tal manera que hoy en día cuando ves a una mamá de 35 años, 27 años que va en la calle manejando con su niño de 5 años en el asiento de atrás, brinque, no piensas que le van a dar una infracción. Piensas que es una madre, ¿qué decimos? Irresponsable, que no ama a su hijo, porque no es solamente que está violando la ley o rompiendo la ley, pero literalmente tiene un problema de valores, de moralidad. Porque ustedes y yo sabemos, si ese vehículo choca, ¿qué va a pasar con esa criatura? Probablemente su cabecita va a romper el cristal, el parabrisas, ¿me explico? Y conocemos la historia de eso. Entonces, observen cómo la ley se ha convertido en ¿qué cosa? En un valor. Entonces, el reto que estamos teniendo a nivel familia, y en el tiempo de Josué era exactamente lo mismo, es que los valores sean invertidos. Por eso es que lo que ven en la pantalla es precisamente retomar este fin de semana los valores bíblicos, no solamente porque la Biblia, la ley, lo cual lo es, pero cómo le hacemos para tomar lo que es la ley y ayudarnos a verla como un valor. No solamente porque es la ley, no solamente porque es Biblia, pero literalmente verlo como el filtro a través del cual, regresando al versículo, sí reconozcamos que vamos a servir al Dios de la Biblia. La otra cosa son los valores culturales.
padres. Ustedes conocen la historia, parte del problema, y por eso dice el versículo 24, el versículo 15, está diciendo, decidan a quién va a servirse, a los dioses que sirvieron sus padres, que están al otro lado del río, a los dioses de los amorreos. Vean cómo el problema es que van a empezar a ¿qué cosa? A mezclar. Entonces, la Biblia no prohíbe lo que se le llama interracial marriages, o sea, la relación interracial, se dice. La Biblia lo que prohíbe es la relación interfe. Alguien explíqueme, ¿qué estoy diciendo? Explíquenme, ¿qué acabo de decir? Entonces, no se trata de color de piel, se trata de ¿qué cosa? De la fe, de la creencia, de que no podemos unirnos en yugo desigual o tener relaciones no compatibles, ¿se dice? No compatibles en cuestión de la fe. Obviamente en el Antiguo Testamento menciona la cuestión interracial, porque la cuestión interracial en un contexto de conquista implicaba relación interfe. Pero hoy en día no podemos decir eso. Entonces no estamos en contra de que grupos étnicos nos mezclemos y cosas por el estilo. Es simplemente que en este caso, regresando a los valores, en los bíblicos tenemos problemas culturales, tenemos problemas y hoy en día en cuestiones inclusive doctrinales o denominacionales. Y menciono eso porque ahora que tengo el privilegio de servir con Texas Baptist y me toca viajar alrededor del estado de Texas, me doy cuenta que como iglesias cambiamos en la manera en que interpretamos, hacemos las cosas, y aquí es el punto. El punto es esto: si pueden interpretarlo a nivel de, no sé, béisbol. En el béisbol tienes las ligas mayores y las ligas, dígalo, menores, mayores y menores. A nivel doctrina es exactamente lo mismo. En la doctrina de la Biblia hay doctrinas que no podemos negociar. Si las negocias, dejamos de ser cristianos. ¿Sí? A ver, menciónenme una. Una doctrina que si la negocian, se acabó la fiesta. Gracia, ¿sí? La justificación a través de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Me explico? O sea, la cuestión de la palabra de Dios, saber que la Biblia es la verdad. ¿Me explico? Son doctrinas que no podemos negociar. Ahora, ¿hacemos la Santa Cena una vez al mes o cada 4 meses? ¿Podemos negociar eso? Definitivamente. Sí, o sea, no tiene que ser mensual o semanal la Santa Cena. ¿Me explico? Ok, menciono esto simplemente porque el punto es esto, y aquí está el reto. Vean la siguiente cosa. El reto es no saber la diferencia entre lo que es, otra vez, principio, valor, la diferencia entre lo que es bíblico y lo que es, otra vez, piensen en términos del béisbol, de las ligas mayores, ligas menores, término de fútbol, primera división, segunda división. Entonces, cuando tomamos doctrinas que son secundarias o terciarias y las hacemos primarias, adivinen qué sucede. Es lo que hace que las iglesias se dividan muchas de las veces. Es cuando trágicamente hablamos de preferencias personales y las tratamos como si fuera la palabra de Dios. Y yo no estoy en contra de preferencias personales, no estoy en contra del contexto donde venimos, pero en el caso de Josué, hablando a esta generación, la cual ya poseyeron la tierra y trágicamente han negociado lo que Dios les dijo que no negociaran. Se los dijo claramente, ¿verdad? No tendrás tus ajenos delante de mí. ¿Recuerdan los 10 mandamientos, los 10 mandamientos que no deberían? Lo negociaron. Ok, el punto es este. El reto es no saber la diferencia y el reto, observen aquí, el reto es la transferencia. Entonces, si no sabemos la diferencia, otra vez, vamos a mezclar preferencias personales con prácticas, con Biblia, con costumbres, y todo eso, y vamos a crear una confusión muy grande. Pero la segunda, y acaban de terminar ahorita hace algunos meses las Olimpiadas, y en las Olimpiadas están las carreras de relevos, que no es solamente la cuestión de velocidad, pero en la de relevos hay que pasar ¿qué cosa? La batuta, ¿recuerdan? Hay que pasarla. Porque si no la pasas o si no lo haces sincronizado, ¿qué sucede? Potencialmente la tiras, cada segundo cuenta y eso te puede costar la carrera. Entonces, si no tenemos cuidado, estos valores de los que acabamos de hablar, bíblicos, culturales, en este caso pueden ser denominacionales, si no tenemos cuidado, tenemos que saber la diferencia, pero también tenemos que tener un sistema, que es lo que está haciendo Josué. Josué está viendo a su generación en una edad avanzada, está literalmente viendo la vida a través de un espejo retrovisor. O sea, está viendo hacia atrás, el pasado, ya avanzó, ya caminó, ya vivió Josué, ¿verdad? Ya experimentó de todo. Puedo pensar en el Salmo 90, ¿recuerda el Salmo 90? Se cree que se atribuye a Moisés y Moisés está literalmente también despidiéndose y está haciendo como un recuento, en el caso de Moisés, de 3 periodos de 40 años, ¿recuerdan? 40 años como el príncipe de Egipto, 40 años como, ¿qué cosa? Pastor de ovejas, y los últimos 40 como
el líder, el fundador de una nación. Entonces, después de 120 años, Moisés se cree que el Salmo 90 es aquel que está viendo de un espejo retrovisor y está reflexionando, hablando a la generación que Josué va a heredar, que es la generación que va a poseer la tierra. ¿Conmigo? Entonces, piensen conmigo en lo que estoy diciendo, porque el punto aquí es que Josué lo que está tratando de hacer es pasar la batuta a la siguiente generación. Eso es lo que se le llamaría el ministerio de sucesión. Hay uno de los libros que se los recomiendo, a todos se los recomiendo, pastores e iglesias, miembros. Es un libro que escribió un autor que se llama, él se llama William Vanderbloemen, y tiene un apellido medio raro, Vanderbloemen. Pero el libro que él escribió se llama Next, siguiente o próximo. Y en el libro, en el encabezado, se ve básicamente del torso hacia abajo, pero es un hombre que va caminando y se ven sus piernas así dando el paso como con un beliz, como con un briefcase que va caminando y el punto es el ministerio de sucesión, el pasar la batuta. Y la primera oración, el enunciado al abrir el libro, esto es lo que dice. Dice, todo pastor es pastor interino. No hay pastores permanentes. ¿Es cierto? ¿No es cierto? Alguien va a estar predicando el día de mañana, en 2 años, en 4 años. Como pastores, cuando vamos a una iglesia, típicamente vamos porque sentimos que eso es lo que Dios nos ha indicado, vemos la manera en que Dios habla y literalmente nos planeamos quedarnos hasta que, como mi papá me decía, hasta que el arado se reviente. O sea, le vamos a dar hasta que no se pueda. Pero la realidad es que eventualmente va a terminar esto. Algo similar ha pasado con Josué, que está diciendo, en este caso, hey, no solamente tenemos que saber la diferencia entre lo que es una ley o un valor, pero en este caso, transferirlos. Hermanos, ese es el punto. Ese es el punto. Cuando esto se confunde, cuando esto que estamos hablando hay confusión, que yo creo que es el reto para Josué. Y el libro de Jueces lo ilustra. No estaba Josué simplemente alucinando, no estaba Josué simplemente siendo crítico de su generación. Hay un problema serio y voy a decirlo una vez más. El problema de la generación de Josué no es que se fueron tras los dioses de sus padres. El problema de la generación de Josué no fue que se corrompieron. El problema de la generación de Josué es el mismo problema que tú y yo tenemos. Es Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios, la grandeza de Dios, la persona de Dios, porque Dios determina nuestra condición. Si no tenemos cuidado, no sé si esto está claro esta noche. Si el punto de referencia no es Dios, vamos a hacer esto. A la siguiente, por favor. Esto es lo que va a terminar sucediendo, que era el problema de la generación de Josué. Terminamos haciendo lo que este sociólogo cristiano, después de una encuesta en el año 2005, hace 16 años, él tuvo una encuesta a través de todo Estados Unidos, se dice, una población muy grande, escogió diferentes iglesias de Estados Unidos, donde entrevistó en esta encuesta jóvenes de secundaria y jóvenes de preparatoria, junior high and high school kids, cristianos de iglesias, y los entrevistó y evaluó sus principios, sus valores, a su estilo de vida, todo eso lo evaluó. Y la conclusión de él fue lo que está en la pantalla. Lo que él le llamó el deísmo moralista terapéutico. Es lo que concluyó él. Hace 16 años de esto. Entonces, quien haya sido en middle school o high school hace 15 años, ahorita, ¿qué tienen? ¿30 años de edad? O sea, son los, yo recomendaría, si está bien mi cronología, sería como el primer grupo de lo que se llama los millennials, que son los que tienen ahorita hijos, o deben de tener hijos. Trágicamente no están casando, pero bueno, es otra plática para otro día. Que deberían tener ahorita hijos que de secundaria, tal vez de primaria. El punto es este. Eso es lo que concluyó él. Eso es lo que concluyó él en su libro. Inclusive lo hizo un libro. La encuesta se hizo un libro. Y lo que concluyó él, y estoy hablando desde la perspectiva cuando Dios no es el punto de referencia, cuando el punto de referencia es la situación, en lugar de Dios, cuando simplemente evaluamos y decimos lo que está pasando en Afganistán está mal, lo que está pasando, lo que pasó hace 20 años con 9/11, la tragedia está mal, lo cual está mal, pero mi pregunta es esto, ¿qué o quién determina que está mal eso? ¿Y el punto de referencia quién es? Tiene que ser Dios, es el punto. Si Dios desaparece del cuadro, terminamos haciendo esto. La palabra deísmo simplemente es deism, es simplemente la persona que cree que hay un Dios, no necesariamente el Dios de la Biblia. Hay Dios, hay un ser supremo, hay alguien del cual obviamente creemos. Entonces, aparentemente hace 15 años la generación de jóvenes creía que había un Dios, simplemente que no era el Dios que es santo, el Dios que demanda ¿qué cosa?
justicia. El Dios que vino por primera vez se encarnó, el cual vino como el Cordero Santo de Dios, que quita ¿qué cosa? El pecado del mundo, llamado Cristo Jesús, ¿verdad? Pero ese mismo Dios es el que viene por segunda vez no a quitar el pecado del mundo, viene a juzgar. No es el Cordero Santo de Dios, viene el león de Judá. Entonces, ese Dios no es el Dios que creían o cree esta generación. Es una generación que simplemente cree que hay un Dios. Ahora, vean lo que voy a decir. Si nuestra generación o lo que hemos creado es simplemente una generación que cree que hay un Dios, creemos que hay un Dios, pero no el Dios de la Biblia, automáticamente, escuchen lo que voy a decir, automáticamente eso crea un problema serio. Inclusive, un paréntesis. Uno de los argumentos del ateísmo, en el cual yo tengo con el ateísmo, muy, muy grande, es que el ateísmo nos acusa a nosotros que creemos en Dios o en un Dios, pero específicamente el cristianismo, es que ellos te van a decir que nosotros, nuestra religión o el ser religiosos es porque somos personas muy débiles en nuestra personalidad, en nuestra persona, en nuestro pensar. Entonces, la religión o ese ser supremo se convierte en una muleta que usamos para apoyarnos en nuestra debilidad. Y ese es mi argumento. Si es que eso es cierto. Mi argumento va a ser, es que si yo tuviese la oportunidad de creer un Dios, yo nunca hubiera creado un Dios santo. Un Dios que imparte pánico y terror. ¿Recuerdan el encuentro de los discípulos con la tormenta donde Jesús está tomando una nap? Y lo van y lo despiertan, porque literalmente ellos piensan que van a naufragar. Lo despiertan, Cristo se levanta, ¿y qué es lo que hace? Literalmente, con su voz hace que cesen las aguas. Y de temer ser hundidos o naufragar, de temer, esta es la palabra clave, de temer, pasan a terror. Y dicen, ¿quién es este que aún? O sea, es donde Pedro se da cuenta y dice, apártate de mí que soy un hombre pecador. ¿Qué es el punto? De que se dieron cuenta que el que estaba en la barca no era un rabino que les enseñaba de Dios. Este era Dios el cual les enseñaba. Entonces, ¿ven la diferencia de eso? Hermanos, esa conversación no va a existir si seguimos siendo una generación que simplemente pensamos que hay un Dios. Es el Dios de la Biblia. No simplemente es un Dios, no simplemente es una deidad. Bueno, lo que hace eso es que a raíz de que Él no es el Dios santo y justo, entonces el ser humano literalmente lo que es simplemente un ser moral. Entonces, hablar de pecado, hablar de depravación, hablar de ser enemigos de Dios es ofensivo, ¿no es cierto? O sea, lo que decimos hoy en día es que simplemente fue un resbalón, fue una etapa, fue el momento, todos lo hacemos. ¿Quién eres tú para juzgarme? ¿Ven la plática? ¿Ven lo que estoy diciendo? O sea, no necesitamos realmente el concepto de regeneración, de pasar de muerte a vida, eso no existe. O sea, es simplemente, hey, a su tiempo va a entender, o sea, yo sé que ahorita no está viniendo a la iglesia, deja que toque fondo y vas a ver que... No. Estamos hablando literalmente de una generación que trágicamente pensamos en el moralismo. Y lo último que es, si Dios no es quien dice que Él, que no es santo, por lo tanto, no hay pecado, simplemente pasas por etapas, ¿verdad? O sea, malos hay poquitos, la mayoría de la gente es buena. Entonces, lo que necesitamos cuando se atora la carreta, cuando la situación se pone difícil, necesitamos simplemente un coach, una terapia. Necesitamos a alguien que nos dé una motivación, un empujito, una palmadita, ¿me explico? O sea, pero hablar de otra vez de una regeneración. Pablo en el libro de Romanos dice, os ruego hermanos por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice, y no os conforméis a este siglo, sino que vuestra mente sea, ¿qué cosa? Renovada, transformada. Es el concepto de la mente de alguien más imputada, transferida a nosotros, que es la mente de Cristo. Hermanos, todo esto, observen lo que voy a decir. Ese es el problema. Y aquí está lo que quería que consideráramos un poquito con respecto a esas palabras de yo y mi casa, esta redefinición de casa. Esto que está aquí en la pantalla, let's go to the next one. Esto que está aquí en la pantalla salió en un artículo recientemente en el Wall Street Journal, donde aparentemente, y estoy tomándolo directamente del Wall Street Journal, dice, hay más damas o mujeres educadas, graduadas de universidad o de colegio, las cuales están teniendo bebés sin casarse, fuera del matrimonio, como nunca antes. ¿Qué implica ello? Next slide. Implica que el 24.5% de esas damas o mujeres, edades entre 32 y 38, ¿sí?, no estaban casadas cuando tuvieron su primer bebé.
Esto es de acuerdo a encuestas que hicieron en el 17 y en el 18. Observen esto. En 1996, vean la diferencia, ¿sí? De 25%. Hoy en día, 25% damas están teniendo bebés sin casarse, a diferencia que en el 96 era solo un... Escucha lo que voy a decir, escucha lo que voy a decir. En mi opinión muy personal, y podemos estar en desacuerdo, no hay ningún problema, no va a afectar, yo como quiero ahorita voy a agarrar pan, si estamos en desacuerdo no hay ningún problema, pero escuchen lo que voy a decir. Yo argumento que esta diferencia del 96, estamos hablando del 96, ahorita de 4% al 24%, porque no sé si captamos esto, hablar del 25% de mujeres educadas, tener hijos fuera del matrimonio, si estamos viendo a dónde va esta situación, estamos creando, yo argumentaría que este es el producto de una generación de cristianos que nos caracteriza el deísmo moralista, terapéutico. Hemos negociado el evangelio, hemos negociado la santidad de Dios, hemos negociado y hemos domesticado a Dios. Ahí están los botitos de sanitizing, donde nos ponemos ese gel, es lo que hemos hecho con Dios. Le hemos quitado su santidad, le hemos quitado otra vez su justicia. Entonces menciono todo esto porque otra vez, en mi experiencia, esta es mi experiencia, mi testimonio en ese aspecto, yo llegué a Estados Unidos en el 1990. Y una cosa que yo descubrí en 1990, viniendo de una ciudad que está en el interior de la República, no en la frontera, yo no conocía la vida de frontera, no conocía la cultura, pero cuando llego descubro lo que se le llama Christian Television. Yo nunca había visto la televisión cristiana. Yo no conocía de teleevangelistas ni cosa por el estilo. Llego a los 17 años de edad y esto es lo que descubro. Lo que descubro es esto. Descubro lo que es el evangelio de la prosperidad. En 1990, hace 31 años, cuando yo llegué, el evangelio de la prosperidad enfatizaba básicamente la cuestión de sanidad. Si tienes la suficiente fe o mandas tu ofrenda, vas a ser sano o sanado. Y la otra era la, ¿qué cosa? Prosperidad económica. De lo cual yo siempre he argumentado que el único que prospera económicamente, ¿adivinen quién es? No, el predicador. En este tipo de religión, solamente el predicador es el que tiene lana. ¿Sí me explico? Es lo que prospera, de ahí fuera nadie prospera. Ok, eso simplemente fue un chiste en el sentido de que, otra vez, o sea, es una farsa todo eso. En el 2021, hermanos, vean el cambio, estoy hablando de transiciones. Piensen en Josué, transicionando su generación, advirtiéndoles. En el 2021, este evangelio de la prosperidad ya no es tanto de que sanes, de que manda tu ofrenda y tu pañuelito y cosas por el estilo. Estoy siendo sarcástico y ojalá no estoy ofendiendo a nadie, pero, o sea, esta mentalidad de que Dios es un sirviente cósmico, en el 2021, este evangelio de la prosperidad se ve de esta manera. Aquí está la lista. Experiencia personal. Esto es lo que significa evangelio de la prosperidad. Se trata de mi experiencia, de lo que me pasó a mí, de lo que me hicieron, de cómo viví. Realizar tus sueños, descubrir tu potencial, tu mejor vida ahora. Joel Austin, ¿verdad? Promesas hablamos de promesas que Dios nunca hizo. Hay una insatisfacción crónica en nuestra generación que promueve este tipo de predicación, de la cual literalmente tenemos hombres y mujeres dentro de las iglesias del evangelio que literalmente dicen, ok, como aquí la meta es el alcanzar mi potencial y haberme casado con ella tan joven, ella definitivamente me está deteniendo, ¿no es cierto? O sea, casarme con él fue un error, porque yo sé que yo fui hecho para más. ¿Saben de qué estoy hablando? Eso es lo que está pasando en nuestra generación. Esa es la mentalidad de hoy en día, que es el producto de este tipo de... Yo estoy poniendo la responsabilidad en la predicación. Uno más, el sueño americano, a favor, en contra. El punto de ser feliz, a diferencia de literalmente tener la perspectiva de saber cómo procesar la doctrina de la maldad y el sufrimiento, del saber dar una respuesta a cuando pasan cosas como lo que se celebrará o se recordará el día de mañana. Hoy en día tenemos literalmente sermones, enseñanza que es puro positivismo y al final simplemente hacemos una invitación para que se vea evangelista el asunto, pero nunca predicamos la Biblia. Traemos un sermón, de lo cual trágicamente el sermón determinó el texto. Sí, escuchen lo que voy a decir. Necesitamos regresar a que el texto determine el sermón. Es lo que necesitamos. Es lo que trágicamente hemos olvidado, estamos pagando el precio. Y al final es la cuestión de ayúdate a ti mismo. Aquí está un ejemplo, rápidamente. En 1990, otra vez, regresando a 1990, ¿sí? El ejemplo de la predicación moralista era que si predicabas la historia de David y Goliat, literalmente el sermón decía, esto es lo que decíamos como predicadores, predicación de, evangelio de la prosperidad. Sigue el ejemplo de David,
la fortaleza de David, la agresividad de David, la determinación de David, y literalmente podrás vencer cualquier, dígalo, cualquier gigante. Sí, eso es lo que se predicaba en 1990 con respecto al Evangelio de la Prosperidad. Es cuando el sermón escoge el texto. ¿Sí captamos eso? No podemos seguir creando sermones y simplemente buscar versículos que apoyen lo que... Aún, escuchen lo que voy a decir, aún cuando no estemos echando mentiras. La mayoría de los pastores en Estados Unidos, los domingos en la mañana, no echamos mentiras. No estamos mintiendo a la gente, simplemente no estamos predicando lo que dice el texto. Hemos encontrado textos que afirman lo que yo quería decirle a la congregación, simplemente basado en las circunstancias, basado en lo que está, o lo que me pasó a mí. Necesitamos regresar a entender que quien determina el sermón, ¿quién es? Es el texto. Es el texto. Tenemos que lidiar con el texto, navegar el texto, indagar en el texto, luchar con el texto, ser confrontados con el texto, tener la convicción del texto, transformados por el texto, porque el texto, la palabra de Dios, es lo único de lo que Dios se hace responsable. Él no se hace responsable de qué nos pasó, cómo nos pasó, cuándo nos pasó. Dios solamente es como un aval, un cosigner de lo que Él ha dicho y solamente su palabra. De tal manera que en el 2021, la predicación moralista ya no es tanto sigue el ejemplo de David, ya no es tanto es de que imita la actitud de David. Literalmente es ahora tú eres David. ¿Qué más? Es afirmar, ¿qué cosa? Tu actitud. Es literalmente, tú eres el evangelio, tu testimonio. Dios quiere usarte ¿a quién? A ti. No te conformes, alcanza tus sueños y tu potencial. Es lo que encontramos hoy en día. Entonces, cuando yo veo esa estadística del 96, 4% de damas educadas, teniendo hijos antes de casarse, con 25% hoy en día, yo digo que esta es la razón. Este es mi argumento. Ese es mi argumento. Yo pongo la mayor responsabilidad en la iglesia. No estamos predicando un evangelio transformador. Hermanos, estos versículos que están aquí, let's go to the next slide. Estos versículos simplemente ilustran, porque son versículos que constantemente ponemos, nos mandamos, nos texteamos, Facebook y tarjetas y tazas de café, donde los ponemos. Son versículos conocidos, ¿sí? ¿No? ¿Conmigo? Son versículos conocidos. El Salmo 37:4, ¿qué dice? ¿Alguien sabe de memoria qué dice? Deleítate a sí mismo y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sabían ustedes que ese pasaje potencialmente, no estoy completamente seguro, pero potencialmente eso de que Dios te concederá las peticiones de tu corazón está dado o está hablando de alguien que está orando en un momento crítico, irreversible, con el potencial de perder algo muy valioso y no hay vuelta de hoja? Y la respuesta es no. En otras palabras, ese es el tipo de actitud en momentos cuando sientes que el cielo está cerrado. Este concepto de que Dios concederá las peticiones de tu corazón. Hermanos, todo esto lo menciono porque otra vez ha habido un problema serio en esto. Déjenme decir nada más esto. Para la iglesia, next slide please. La iglesia hoy en día demanda y los pastores nos encantan. ¿Qué cosa? Otra vez, cuando digo sermón práctico, es simplemente cuando el sermón escoge el texto. ¿Qué es lo que hemos dicho? El texto escoge, en otras palabras, el punto del sermón tiene que ser el punto del texto. Ese es el punto. ¿Me explico? Todo texto, todo pasaje de la Biblia tiene un punto. Hay un punto que el autor quiso hacer. Ese punto tiene que ser el punto del sermón. Todo esto lo quiero traer a conclusión esta noche para terminar, porque estamos ya por irnos. Lo que dijo este teólogo del siglo pasado, Richard Niebuhr. Y ahí lo tienen en español, existe en inglés esta frase, la traduje, pero es esto es lo que hemos creado. Hemos creado o hemos formulado un Dios sin ira. A God without wrath. No ira. Es simplemente el Dios que nadie va al infierno, se hace de la vista gorda. Otra vez, no hay pecado porque no hay un Dios de santidad, entonces nadie peca realmente. El cual trajo a un hombre sin pecado. O sea, nosotros lo que damos es terapia, ¿verdad? Moralismo. El cual dice hacia un reino sin juicio a través de un Cristo sin una cruz. ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cuál sería la recomendación de alguien como Josué en un tiempo como este? Esta es la recomendación. Si acaso quieren tomar nota, esto es lo que quiero dejarles esta noche. Next slide. La recomendación es esto. Tenemos que iniciar con el texto, con la doctrina. Tenemos que iniciar con lo que la Biblia dice y con lo que la Biblia implica, no con lo que pensamos de la Biblia.
¿Sí? Fue bien claro Josué en su mensaje. Entonces aquí es empezar con el testimonio de Cristo, no con mi testimonio, no con la experiencia, no con lo que nos pasó o con lo que nos puede pasar. El testimonio de Cristo, lo cual cuando te encuentras con Cristo produce doxología, produce adoración a Cristo. Una vez más, encontrarme con Cristo no necesariamente es la garantía de que las cosas van a cambiar. Encontrarme con Cristo es de que yo voy a cambiar. El libro de Filipenses capítulo 1, Pablo estando en la cárcel, una situación bastante deplorable, él dice, para mí el vivir es y el morir es. ¿Qué está diciendo? Lo que está diciendo es esto, es que mis circunstancias no determinan mi encuentro con Cristo. Entonces, si pudiéramos iniciar literalmente con Cristo, doctrina es simplemente desplegar, conocer, introducir, leer, explicar y aplicar la persona de Cristo. Eso es doctrina. No sé si está claro eso. No es más, doctrina es simplemente hablar del carácter de Dios. Doctrina es simplemente entender que la Biblia, el personaje central no es el pueblo de Israel ni la iglesia. El personaje central es Cristo. Esa es la Biblia, es el punto de la Biblia. Entonces no podemos seguir predicando sermones o enseñando la Biblia simplemente para ver cómo suena relevante. La relevancia de la Biblia es la Biblia, es la presencia de Dios. Entonces hablar de esta doctrina es el testimonio de Cristo, lo cual lo que hace, el testimonio de Cristo lo que hace es que me ayuda en momentos como el apóstol Pablo, tras las rejas, bajo la opresión, en un momento completamente difícil, hablando a la iglesia que él amaba, que es la iglesia de Filipo, ¿sí? Le está diciendo, para mí el vivir es la amplitud de la cosmovisión de Cristo. Entonces, independientemente de qué sucede, cómo suceda, de qué manera viene, tengo la habilidad de ver la vida a través de los lentes de Cristo. De tal manera que eso es lo que hace, produce discipulado, que es la multiplicación de ¿qué cosa? Del carácter de Cristo. Discipulado es multiplicar la persona de Cristo. De tal manera que termina en una disciplina, en un estilo de vida que es el estilo de vida de Cristo. Esta noche quiero dejarlos con un solo pasaje en la palabra de Dios, 2 de Timoteo capítulo 3, rápidamente, porque Pablo, hablando a un joven Timoteo que está en esta situación, le dice en el versículo 14, 2 de Timoteo 3, 14, dice, tú sin embargo, ¿qué le dice? Tú, sin embargo, si pueden conectarlo con Josué diciendo, hey, tienen que escoger a quién van a servir, hasta cierta manera Pablo está diciendo lo mismo. Tú, sin embargo, dice el versículo 14, persiste. Vean esto, let's go to the next slide, please. Está uno más. Dice, tú, sin embargo, persiste. Timoteo, ¿cuál es la implicación? ¿Qué es lo opuesto a persistir? Lo opuesto a persistir. ¿Sí? Desistir, tirar la toalla, simplemente darte por vencido, porque aparentemente en la iglesia, entre estas iglesias de Éfeso, estaban rindiéndose doctrinalmente. ¿Qué significa ello? ¿Qué significa cuando te rindes doctrinalmente? ¿Dejas de creer o estás negociando? Es negociar, ¿no es cierto? En lugar de un solo Dios, ahora tienes multiplicidad de dioses. En lugar de una sola verdad, la verdad es literalmente relativa. Tu verdad, mi verdad, nuestra verdad, ¿me explico? Entonces está diciendo el apóstol Pablo, hey, tienes que persistir de tal manera que tu persistencia, tu fidelidad, tu perseverancia tiene que estar basado en ¿qué cosa? En las cosas que has. En las palabras, ese es el punto. Aparentemente en la iglesia está este cáncer, esta epidemia, esta pandemia hace 2000 años, como el caso de Josué, donde la gente no está persistiendo, han negociado, se han corrompido, ¿verdad? Se han ido tras otros dioses. Hace 2000 años está pasando eso. Vean lo que voy a decir. Momentos donde la situación es crítica, es caótica, donde la situación se ve de mal en peor, lo que va a exponer es el carácter del individuo. Entonces, hablar de las cosas que has aprendido da la impresión, y conociendo un poquito de Timoteo, da la impresión que esta cuestión de aprendizaje no fue la actitud de Timoteo cuando estaba poniéndose a prueba su persistencia. Da la impresión que este aprendizaje es el producto no de lo que hacía, pero de lo que era. Es a character issue. No es lo que haces, es lo que eres. Entonces sueñen conmigo, con una generación de hombres y mujeres que empezamos con la doctrina, como acabo de decir, pero la doctrina lo que hace no nos da simplemente la habilidad de creer lo correcto. La doctrina lo que hace nos da la habilidad de crear un espíritu enseñable. De que la enseñanza, la humildad se convierte en un patrón de vida, que dice él, y de las cuales te convenciste sabiendo de quién las has aprendido. Esto, hermanos, next slide please, esto es el antídoto del problema. Estaba en el versículo 13, versículo 14, voy al 13, aquí es el problema, versículo 13, vean lo que dice aquí, versículo 13, es el problema, esa es la razón por qué la gente estaba rindiéndose, pero los hombres, ¿qué tipo de hombres? Los que se han rendido, los que han negociado, entre paréntesis, entre paréntesis,
Este versículo 13, yo voy a argumentar, aquí hay una combinación de dos cosas. Por una parte, yo argumentaría que hay hombres, que hay jóvenes, que hay niños, que hay familias que potencialmente han negociado y han tirado la toalla en un contexto. ¿Recuerdan que hablé de un espejo retrovisor? Ahora piensen conmigo en espejos laterales. En los espejos laterales, sobre todo en los carros viejitos, que son los que típicamente manejo yo, no tienen ese sensor que los carros nuevos tienen, donde te indica el punto ciego. ¿Saben de qué estoy hablando? Okay. Típicamente este tipo de situaciones están en un contexto de punto ciego. Tenemos una generación que hemos adormecido tanto esta cuestión, donde en lugar de iniciar con la palabra de Dios, iniciamos con el sermón. En lugar de iniciar con la mente de Cristo, iniciamos con lo que pensamos de Cristo. Entonces, ahora lo que hemos creado, literalmente, hemos negociado de tal manera que cuando eso sucede, esto en los labios de John Maxwell te dice eso, que tanto el triunfo como el éxito como el fracaso no son eventos, son sucesos. Entonces, cuando una persona recibe un diploma, cuando gradúa de colegio, no triunfó cuando recibió el diploma. El diploma simplemente es el reconocimiento del triunfo que fue cuando se registró como freshman, como sophomore, como junior, como senior. ¿Me explico? Lo mismo pasa con la cuestión de un acta de divorcio. Firmar un acta de divorcio, cuando firmas ese acta de divorcio, no fracasaste. Fracasaste cuando tu matrimonio empezó a perder esa intimidad. El acta de divorcio simplemente es el reconocimiento de ello. Esto que está aquí es el adormecimiento, es la manera en la cual la generación hace 2000 años empezó a negociar lo no negociable, y esos hombres malos e impostores. ¿Qué es la palabra impostor? Falso. Counterfeit, decimos en inglés. Billetes falsos, ¿sí? Estos, ¿qué es lo que van a ir de mal en peor? Engañando y siendo, ¿qué cosa? Se va a normalizar esto. Se va a normalizar. Y otra vez, está hablando de la iglesia, ¿no es cierto? Está hablando de la infiltración, está hablando de la confusión de la iglesia. En la iglesia aparentemente va a haber gente que son salvos y no lo saben, y aparentemente que piensa que son salvos y no lo son. No es más, gente que son salvos y no lo saben, gente que potencialmente no son salvos y piensan que son salvos. Es una confusión. Hace 2000 años, hoy en día exactamente lo mismo. ¿Qué hacemos al respecto? Eso es lo que hacemos. Next slide. Lo que hacemos, el llamamiento es a perseverar. Y la perseverancia, y hace rato mi hermano Pablo mencionó a Jonathan Edwards. ¿Leyeron el quote de Jonathan Edwards? Eso es lo que estaba diciendo Jonathan Edwards, que la perseverancia, importante que es el producto del Dios que escoge preservar. La perseverancia es el producto del Dios que escoge preservar. Entonces, si hemos sido fiel, si Josué tuvo la habilidad de llegar a esa edad avanzada, ¿de cuántos años murió Josué? 110 años. Si él llegó a los 110 años y dijo con toda claridad, en la cuestión de perseverar, de que ustedes tienen que decidir a quién van a servir, porque yo y mi casa serviremos a Jehová, no le quito nada a Josué, no le quito nada en cuestión de su perseverancia, pero la perseverancia de Josué es el producto del Dios que escogió preservarlo. La perseverancia de Timoteo, el cual históricamente se cree que estas iglesias lo van a apedrear. Es la manera en que va a ser rechazado y morir Timoteo. El apóstol Pablo ni se diga, históricamente su cabeza va a ser separada de su cuerpo. No dice la Biblia, dice la historia. ¿Qué estoy diciendo? Que esta perseverancia de los santos, a la cual somos llamados, es el producto del Dios que ha escogido, porque es soberano, porque es el Dios que es santo, el Dios que es omnipotente, escoge preservar a su iglesia. El día de mañana estaremos recordando la tragedia de hace 20 años. Y fue trágico. Ver los videos, ver lo que está sucediendo, recordar esos momentos en los cuales vimos a esta nación literalmente llevarse a su rodilla y clamar a alguien. Algunos clamaron a un ser supremo, en fin, de diferentes maneras. ¿Ven lo que voy a decir? Sí, lo que nos mostró el suceso trágico de hace 20 años es recordar que en medio de un mundo fragmentado, en un mundo en el cual la maldad es real, un mundo gobernado por Génesis capítulo 3, donde el príncipe del aire está activo, león rugiente que anda buscando, no pierdan esto. Es literalmente que la maldad y el sufrimiento sirven los propósitos de Dios. Dios no está tronándose los dedos, no lo estuvo hace 20 años en un septiembre 11 y de repente fue sorprendido y tuvo que llamar una reunión extraordinaria de negocios entre el Hijo, el Espíritu y el Padre para ver qué hacer con todo este caos en Estados Unidos. No, Dios es soberano. Dios es el Dios que nunca va a ser sorprendido.
y que Él tiene la habilidad de llevarnos a ser la generación que preservemos simplemente por amor a su nombre y preservar lo que Él ha prometido. El principio que quiero que se lleven esta noche es que los pactos de Dios son incondicionales. Él va a cumplir sus propósitos. La relación tiene que ser condicional. La condición viene de los labios de Josué y dice, decidan a quién van a servir, porque yo y mi casa. ¿Qué dice? Hemos entendido que los boundaries de la condición es que serviremos exclusivamente a Jehová. Padre, esta noche queremos agradecer la manera en que preservaste no solamente estos escritos de antaño, no solamente preservaste a este pueblo, porque si hacemos ahorita Google en nuestros teléfonos, hay una nación, hay un pedazo de tierra, bienes y raíces ahí en el Medio Oriente, que se lo están disputando todavía, que se llama Israel. Esa es la preservación del Dios de la Biblia. En medio de guerras, de desolación, de exilios, ahí está ese pueblo, porque tú escogiste a través de las edades que tu plan eterno de redención se manifestaría a través de la simiente, a través no de los judíos, pero de un judío, del Salvador del mundo, nacido de una virgen, caminando en perfección por 33 años, puesto en un madero, resucitado al tercer día, para que esta noche, en medio de traer en nuestras vidas el recordar la tragedia, donde miles de vidas fueron exterminadas, donde literalmente fallecieron, recordamos al Dios, el cual podemos decir confiadamente que sus propósitos siempre se cumplen. Lejos estamos de entender lo profundo y el misterio de la maldad. Pero esta noche, este fin de semana, recordamos a los padres, a los hijos, a los nietos, de aquellos que perdieron a sus seres queridos, la incertidumbre de un futuro, la manera en que nuestra generación literalmente hemos desobedecido la instrucción de Pablo, la instrucción de Josué. Y padres, todo lo que queremos decir esta noche es perdónanos, sana nuestra tierra, perdona nuestra predicación, nuestra enseñanza cuando hemos negociado tu evangelio. Danos una generación de hombres y mujeres que literalmente clamemos al Dios de la Biblia y esta noche bajo la confianza, bajo la certeza de Cristo Jesús, el cual se ha encarnado, ha vivido e intercede por nosotros, nos des la habilidad de perseverar en un mundo que necesita tu evangelio. Te amamos, te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús.